Bueno, la reflexión que podemos compartir esta noche, la he titulado No dudes, no dudes. Y quiero que busquemos en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y voy a leerles del versículo 5. Yo tengo acá Nueva Versión Internacional. No sé si el hermano del Videobin la puede ubicar también. Los hermanos, la mayoría tienen Reina Valera. Bien. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad ¿qué? Avanzada. Aquí vemos nuestro caso. Elizabeth, la mujer, en este caso, era estéril. Su esposo Zacarías, sacerdote. ¿Y eran buenos creyentes o no eran buenos creyentes? De acuerdo a lo que leímos. ¿Eran qué? Dice la palabra que eran rectos e intachables. Gloria a Dios que le puedan decir eso a uno, ¿verdad? Una persona recta, intachable. Es un orgullo. Eran unos buenos creyentes. Pero dice la palabra que no tenían hijos. Y lo peor aún de no tener hijos es que ya eran de edad avanzada. ¿Será que Elizabeth y Zacarías no habían clamado al Señor por un hijo? Lo más seguro que sí, ¿verdad? Cuando esta mujer joven, doncella, se casó y todo lo demás, y de pronto pasaron los primeros años y ver de que no podía concebir, me imagino que fue una aflicción para su corazón. Ver Zacarías que iban pasando los años y no podía tener la bendición de ser padre, me imagino que también era aflicción para él. Pero en medio de esa dificultad que ellos tenían, ellos servían al Señor. No se apartaron del servicio. Zacarías era sacerdote, estaba al servicio del templo. Y Elizabeth, me imagino que en todas esas andanzas de esas esposas de siervos, pastores, ministros, que siempre tienen que estar ahí apoyando en oración y en todo, eran rectos e intachables, pero no tenían hijos y eran de edad avanzada. Aconteció ese de repente de Dios, como nos hablaba nuestra hermana Lisette en mensajes anteriores. ¿Sí se acuerdan de ese mensaje? Hermana Lisette no se acuerda. Hay que repetirlo. Bueno, el video está en YouTube, por favor, véanse. Los de repente de Dios. Pasó el de repente. Vamos a ver ese de repente. Lo encontramos en Lucas 1. Voy a leerles el versículo 13 y después salto al 18 al 20. Para no leer todo, ya yo creo que ustedes se van recreando con la historia, ¿cierto? El ángel dijo, fíjense que ese de repente de Dios no fue cualquier de repente. No fue cualquier de repente.
dice que Zacarías, en los versículos siguientes a los que leímos, que le tocaba entrar a hacer la ofrenda de acuerdo al orden. A él le tocó el orden en ese momento. Y entonces llegó él hasta esa instancia de estar allá en ese lugar santo. Y cuando estaba allá adentro, este hombre dice que vio un ángel. Y el ángel le dice: no tengas miedo. Me imagino que Zacarías abrió los ojos bien grandes. Imagínense que esto se le aparezca un ser de luz de repente. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. ¿Qué le dijo el ángel? Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Fíjense lo paradójico que es todo esto. Zacarías, dice el ángel: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido escuchada. O sea que él estaba pidiendo por eso. ¿Cierto que sí? Él estaba pidiendo por eso. Pero como ya él era anciano, su esposa también, y seguramente sus ciclos menstruales y todo eso que debe tener una mujer para poder quedar embarazada, ya todo eso había cesado. Ya ellos habían perdido ¿qué? Toda esperanza. Pero fíjense ustedes lo maravilloso que es Dios. Cuando se van todas las esperanzas, es ahí cuando viene esa manifestación de parte de Dios. Amén. Cuando vemos que la situación no tiene por dónde arreglarse, cuando vemos que humanamente es imposible, es ahí cuando entonces viene la intervención de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos se nos olvida la oración que muchas veces le clamamos al Señor. Al Señor no se le olvida. Hay cosas, y hoy quiero en esta noche que los aquí presentes y los que están acá también en las redes, que yo sé que hoy hay bastante porque la lluvia hizo que se quedaran algunos hermanos. Por acá no llovió, pero hay sectores que llovió durísimo. Y ahí también, donde están los hermanos en casa, puedan acordarse, hacer hoy el ejercicio de acordarse qué cosas ha estado usted clamándole al Señor por tanto tiempo. Y que ya a hoy, 2023, ya ni las menciona. ¿Qué cosas? Busca ahí en su corazón. Yo sé que hay muchas. Y yo, organizando el mensaje, sacaba las mías. Y nosotros, como humanizamos a Dios muchas veces, decimos: bueno, ya Señor, esto que te estaba pidiendo, ya esto no se va a dar, porque ya esto le pasa a fulano, le pasa a mengano, pero a mí no me pasa. Entonces ya dejo de clamar por eso, porque humanizamos a Dios y creemos que Dios actúa en los tiempos que yo quiero que actúe, se manifiesta en el tiempo que yo quiero que se manifieste y me va a responder de acuerdo a lo que yo quiero que me responda. Y entonces es cuando nos olvidamos. Zacarías se había olvidado de esa petición que había hecho y el ángel se la recordó. Tanto se había olvidado que cuando el ángel le dice, el ángel no va
diciéndole, mire a Zacarías, yo creo que de pronto Elizabeth va a quedar embarazada. Él fue con una seguridad. Y cuando él escucha la pregunta de Zacarías, ¿cómo podré estar seguro de esto? Soy anciano y mi esposa también es de avanzada edad. El ángel se enojó. Se enojó porque Zacarías puso en duda una palabra que él le estaba dando. Y no era la palabra de Gabriel, era la palabra mandada Dios a través de Gabriel. Vaya y dígale a Zacarías, mi siervo. Y Gabriel se lo ratifica cuando dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Contestó el ángel y le ratifica, he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Dios lo autoriza, ves y dásela. Pero Zacarías, en medio de su duda y en medio de su incredulidad, ya piensa de que eso que él estaba pidiendo ya no se iba a dar, porque Zacarías humanizó a Dios. Y como humanizó a Dios, ahí en su mente finita, ya eso no se podía dar. Y legalmente, biológicamente, ¿se podía dar? No. Legalmente no. Y podíamos decir, pero Zacarías tenía razón. Pero ¿sabes qué? Zacarías era un hombre que, al igual que usted, conoce la palabra. Y Zacarías sabía quién era el Dios a quien él estaba sirviendo. Y de pronto al ángel le resultó muy molesto escuchar de Zacarías esas palabras de dudas. Y es entonces cuando le dice, por cuanto dudaste, ¿qué vas a hacer? Ahora no vas a hablar hasta que eso acontezca. Y todo el embarazo de Elizabeth, él lo pasó ¿qué? Mudo. En pocas palabras, no pudo disfrutar al 100% su embarazo. No podía hablarle al bebé en el vientre. Algo que muchos padres hacen, ¿verdad? No pudo disfrutar esa parte. No pudo de pronto expresar claramente qué fue lo que vio, qué fue lo que le dijo el ángel. No lo disfrutó. ¿Cuántas veces nosotros no disfrutamos la bendición de Dios por andar dudando? Se nos olvida que tenemos un Dios fuera de lo común y enmarcamos a Dios a nuestro parecer, a nuestra imagen y semejanza, y pensamos que Dios entonces va a actuar de acuerdo a lo que Aida Luz está pensando. No, porque es que yo te estoy pidiendo esto, pero es que ya eso no va a ser, porque es que tal cosa. Y entonces encasillo a Dios y no lo dejo actuar, sabiendo de que tenemos un Dios que actúa de manera sobrenatural. Amén. Un Dios que se sale de lo común. ¿Por qué no le dio el hijo joven? No sabemos. Dios hizo un proceso con esta pareja y al final quiso bendecirlos con ese embarazo, porque ese niño que iban a tener era el que le iba a preparar el camino a Cristo en su servicio. Entonces, ¿cuántas veces hacemos enojar el corazón de Dios con nuestras dudas? ¿Por qué tenemos que esperar llegar a una campaña, a un impacto, no sé, algún sitio de estos, donde está el profeta que viene de yo no sé dónde, del otro lado del mundo, para que te imponga manos y te recuerde cosas que ya tú sabes? Y si hay una palabra especial para ti, el Señor te la va a hacer llegar de cualquier forma. Amén. Pero ¿por qué alguien tiene que venir a recordarte que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar? Si eso lo dice la palabra. ¿Por qué dudas cuando dice la palabra que búscame? Y lo que tú estás pidiendo, esas añadiduras, yo te las voy a dar.
¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos de que Dios, al igual que se movió con el pueblo de Israel, se va a mover en mi vida, en mi hogar? Si es el mismo Dios, dice la palabra que Él no cambia. Y sale abriéndonos mares, sacando agua de una peña, sacando maná de donde iba a salir maná, haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Y nos olvidamos, como Zacarías por un momento se olvidó del poder que tenía ese Dios al quien servía. En Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 nos dice: pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es ¿qué? Pecado. Todo lo que usted le mete la duda es ¿qué? Pecado. En Santiago 1:6, Santiago 1:6 también nos dice algo sobre la duda. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Miren, la duda retrasa las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Al pedir, confiemos en que Dios va a guiar todo. Al final, Dios va a guiar todo para darnos el final que necesitamos. Amén. Pero en el tiempo que Él considere. Cuando pidamos, pidamos confiados de que Dios nos va a responder en el tiempo que Él considere. Pero que la duda salga de nuestra vida. Que la duda no invada nuestro corazón. Que podamos entrar, como dice la palabra, confiadamente ante el trono de la gracia, sabiendo de que está ese Padre que nos escucha y nos da respuesta. Amén. Dios siempre va a tener una respuesta. A pesar de nuestras dudas, Él nos responde, aunque retrase su respuesta, porque la duda hace que el corazón de Dios se enoje. Aquí lo vemos en esta historia. Así que te he querido traer esta palabra recordándotela para que volvamos a retomar esas cosas que usted ha creído que ya no se van a dar. Que así como Zacarías había de pronto olvidado su oración, el Señor la tenía presente. Y el ángel se lo recordó: tu oración ha sido escuchada. La oración de cada uno de nosotros, Dios la tiene presente. Pero Él está trabajando en esa respuesta. Está trabajando en lo que te va a dar. Porque no es cualquier cosa. De pronto un hijo es un tesoro muy preciado, ¿verdad? Una esposa, un esposo, un empleo. ¿Qué carrera voy a estudiar? Son cosas a veces trascendentales que no podemos tomar decisiones a la carrera, a la prisa. Y es cuando tenemos que pedirle a Dios y dejar que Él actúe en su tiempo. Amén.